Buenas tardes y bienvenidos a todos ustedes al servicio en línea dominical para las iglesias episcopales de San Esteban en Hollywood y también San Bernabé en Eagle Rock. Estamos muy alegres que ustedes han decidido juntarnos este domingo de la resurrección de Pascua. Que empecemos. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se ha encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre por Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Dios omnipotente, que por medio de tu Hijo unigénito Jesucristo has vencido la muerte y nos abriste la puerta de la vida eterna, concede a los que celebramos con gozo el día de la resurrección del Señor, que seamos resucitados de la muerte y del pecado por tu Espíritu vivificador. Mediante Jesucristo nuestro Señor, que vive reino contigo el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Y ahora que tomemos unos momentos para centrarnos, para relajarnos y para estar presente para el resto del servicio, escuchando la siguiente meditación. Disfrute. Los voy a invitar a que, si ustedes se sienten bien haciéndolo, cierren sus ojos. Porque hay algunas cosas que solo podemos ver cuando tenemos los ojos cerrados. Y ahora que los tienen cerrados, solamente escuchen. Y ahora traten de ir al comienzo de los tiempos cuando no había nada. Nada más que agua fría profunda con un manto de oscuridad que se extendía a través de ella. Y en esta agua el Espíritu de Dios pasó todos sus días flotando, buscando algo que amar, un lugar donde plantar sus pies y descansar. Luego llegó el día en que Dios comenzó a crear el mundo. Dios habló y de repente había agua arriba, sostenida en un lugar por una gran bóveda, y había agua abajo separada por tierra seca. También, si prestas atención, podrás escuchar el agua chocando contra las playas y alejándose suavemente, en un ritmo suave, chocando y alejándose una y otra vez. Y después las aguas se llenaron de seres vivos y también la tierra y los cielos, y Dios hizo a la gente para amarla, y todo era hermoso, ruidoso y bueno. Ahora estás caminando a través del Mar Rojo. El agua está alta a ambos lados y sientes el frío, pero estás parado al lado de Moisés y esto te da tranquilidad. También más adelante ves cómo Moisés golpea la roca y el agua brota de ella. Ahora entras en el río Jordán, con todas tus pertenencias pesadas en tu espalda. El agua es tan fría en tus pies calientes, cansados y polvorientos. Y llegando a la orilla opuesta, empapado y goteando de esta agua, no puedes evitar probarla. Ahora estás con Pedro, pescando en el mar. Estás en el agua, caminando sobre ella, tratando de alcanzar a Jesús. Y piensas que quizás esto debe ser un sueño. Ahora estás con Felipe y el eunuco etíope, y te encuentras con agua hasta la cintura en un pequeño estanque del desierto. Y estás poniendo agua sobre la cabeza del eunuco y lo estás reclamando como propiedad de Cristo, y no puedes evitar decir, amén, amén, amén.
Continúas escuchando el agua. Y ahora cuando estés listo, abre tus ojos. Esta es el agua de la historia de tu vida con Dios. De esta agua somos elevados a tierra seca como Noé. Por ella somos rescatados como los israelitas. En ella somos llevados a casa sobre el Jordán. A través de esta agua somos sumergidos y salvados, lavados y sostenidos. En esta agua la historia de la gracia salvadora de Dios se convierte también en nuestra historia. Puedes imaginar estas aguas fluyendo desde aquí hasta los confines más lejanos de la tierra, sanando y calmando a un mundo entero. Si es así, estoy seguro de que puedes verla regresar como una gran inundación, para lavarnos de nuevo, para regarnos y refrescarnos, para fluir por nuestras venas y para llevarnos a un mundo sediento, para dar de beber a todo el pueblo de Dios. Primera lectura, Isaías. En el monte de Sión el Señor Todopoderoso preparará para todas las naciones un banquete con ricos manjares y vinos añejos, con deliciosas comidas y los más puros vinos. En este monte destruirá el Señor el velo que cubría a todos los pueblos, el manto que envolvía a todas las naciones. El Señor destruirá para siempre la muerte, sacará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer de la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo ha dicho. En este día se dirá: este es nuestro Dios, en Él confiamos, Él nos salvó, alegrémonos, gocémonos, Él nos ha salvado. Buenas tardes a todos. La lectura de Salmos 118 del 1 al 2, 14, 24. Den gracias al Señor porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Mi fuerza y mi refugio es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Hay voz de júbilo y victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor ha triunfado. La diestra del Señor es el Celsa. La diestra del Señor ha triunfado. No he de morir, sino que viviré, y contaré la hazaña del Señor. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Ábrame la puerta de la justicia. Entraré por ella y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Daré gracias porque me respondiste y ha sido de salvación. La misma piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto es lo que ha hecho el Señor. Esto es lo que ha hecho el Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Este es el día en que actuó el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Buenas tardes. El Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro.
Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego aquellos discípulos regresaron a su casa. María se quedó afuera junto al sepulcro, llorando y llorando. Como ésta se agachó para mirar dentro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: «Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo». Jesús entonces le dijo: «María». Ella se volvió y le dijo en hebreo: «Rabuni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «Suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y dile a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes». Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que Él le había dicho. Palabra de Dios. En el nombre de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando Susana, mi esposa, y yo llegamos por primera vez a Austin, Texas, para asistir al seminario, nos presentaron rápidamente a las cigarras o chicharras. En caso de que no sepas qué son, se ven como cucarachas voladoras gigantes. Tienen ojos grandes, 6 patas parecidos a palos y con garras afiladas. La primera vez que llegamos a donde viviríamos, fuimos recibidos por cientos de estos insectos, tratando de bombardearnos mientras que caminamos de nuestro carro a la casa. Estaban por todas partes en Austin. La mayoría de ellas solo las escuchabas, pero a veces las encontrabas en el suelo, marrones, inmóviles y sin vida. Las cigarras parecían muertas. Pero si mirabas de cerca, podrías decir que había ocurrido un milagro. En lugar de ser cigarras muertas, me daría cuenta de que eran solo cáscaras vacías. Cada uno de ellos tenían una limpia abertura en la espada donde la nueva y radiante criatura viviente dentro de él se había quitado su ropa vieja y se fue, llevándose consigo de esa dura cámara funeraria nuevas piernas, nuevos ojos y nuevas alas para volar. Por la noche, el paisaje de audio se llenaba el aire con su canto agudo, como grillos con esteroides, celebrando su novedad con canto y vuelo, olvidándose de su antigua residencia sin siquiera recordar dónde dejaron su ropa vieja.
Eso es todo lo que los discípulos ven cuando llegan a la tumba donde Jesús había sido enterrado. Un montón de ropa vieja, un cascarón viejo y un montón de ropa. María Magdalena ni siquiera había visto eso todavía. Simplemente vio ella que la piedra había sido removida. Eso fue demasiado para ella. Ella asumió que el cuerpo de su amado amigo y maestro había sido llevado del sepulcro y esa angustia se acumuló sobre todo el trauma que María Magdalena y los demás habían experimentado durante los días antes. San Juan dice que ninguno de ellos realmente entendieron lo que realmente estaba pasando. Ellos revisaron las cosas, pero no. El Evangelio dice, detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto con las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Qué extraño es este momento. Pedro vio ropa y vacío, y el amado discípulo vio lo mismo, y San Juan escribe que él tampoco entendió, pero sin embargo creyó. Te hace preguntarte qué es exactamente lo que creía. Probablemente no es que Jesús hubiera resucitado de entre los muertos, porque la siguiente frase de la historia es: luego aquellos discípulos regresaron a su casa. Eso es todo. Regresaron a su casa, no gritos de alegría, no gritos de alabanza, no bailando, no celebraciones, solo regresaron a la casa. Pero María Magdalena ella se queda atrás. Y la historia una vez más se vuelve suya. Ella está llorando, angustiada, volviendo a experimentar esos sentimientos de desesperación e impotencia, como su amado Maestro Jesús fue brutalizado y ejecutado en una cruz. Este año, mientras de leer esta parte del pasaje, no pude evitar conectar emocionalmente lo que María Magdalena estaba sintiendo con lo que sintieron los testigos en el juicio de la oficial de la policía Derek Chauvin en Minneapolis. Mientras que vieron ellos a George Floyd ejecutado lentamente enfrente a ellos, oí a los testigos resentir de nuevo su trauma en esa sala del tribunal, mientras que expresaron sus sentimientos de angustia, la impotencia, tristeza, la culpa que sintieron ese día. Este es el lugar, el espacio emocional donde María Magdalena está ese día. Mientras lloraba, ella se inclinó valientemente para mirar dentro la tumba, y lo que ve es algo asombroso. Ella ve 2 ángeles vestidos de blanco donde había estado del cuerpo de Cristo, de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies. Pero tal vez porque todavía había tantas lágrimas, ella está completamente imperturbable por lo que ve. Incluso cuando los ángeles comienzan a hablar
con ella. Y aunque María Magdalena no puede conectar los puntos todavía de lo que está pasando, es claramente un proceso para ella. Los primeros lectores en la otra mano, los primeros lectores del Evangelio de San Juan ciertamente habrían reconocido la imagen de los dos ángeles en la losa de piedra en esa tumba. Habría traído a su imaginación el arca antigua del pacto. Para aquellos de ustedes que necesitan ayuda para recordar qué es eso, el arca del pacto era donde los 10 mandamientos, una olla de oro con maná y el bastón de Aarón se guardaban y llevaban a los israelitas. Dios ordenó a Moisés para construirlo con instrucciones muy detalladas en el libro de Éxodo, mientras que los israelitas todavía estaban acampados en el desierto de Sinaí después de haber huido de la esclavitud en Egipto. Hay muchos usos prácticos para el arca, pero espiritualmente el arca era la manifestación de la presencia física de Dios en la tierra. Y para que sepas cómo parece el arca, esto es un dibujo del arca. Y puede ver, esto es la escena que vio María en la tumba ese día. Y así, a través de su dolor, María Magdalena aún no puede asimilar la profundidad de la escena. Ella aún no puede captar la presencia de Dios. En el Evangelio de Juan, la conciencia de la resurrección no emerge de inmediato. Se quita la piedra lentamente y hay señales en el camino. Aún angustiada, María Magdalena se aleja de la tumba y de repente se encuentra con alguien que ella asume que es el que cuida el huerto. No reconoce quién es al principio. Todavía quizás hay demasiadas lágrimas, demasiado trauma, demasiados sentimientos de pérdida. Solo cuando él pronuncia su nombre, ella finalmente reconoce a su amado amigo y rabino Jesús. Se puede sentir llenar su corazón con la esperanza. Jesús con ternura le dice a María que no le retenga a él. La presencia de Jesús, es decir, la presencia de Jesús vivo no puede ser contenido por una tumba ni una arca y tampoco no puede ser limitado por nuestras expectativas ni nuestras necesidades. En cambio, Jesús es tomar el vuelo para llenar el aire con la dulce música de nueva vida y infinita posibilidad. Jesús aparecerá 4 veces diferentes después de su muerte en el Evangelio de San Juan, y cada vez que visitaba a sus amigos se volvían más fuertes, más esperanzados, más capaces, más tenaces, más conscientes, más amables y más atrevidas. Cada vez que Jesús se les acercaba y visitaba, se volvían más como Él. Para mí, la historia de la Pascua realmente comienza cuando el jardinero dice María, y ella a su vez reconoció que era la voz de Jesús, y para mí ahí es donde empieza el milagro y continúa sucediendo hasta hoy. No en el misterio y la oscuridad de alguna tumba, sino cuando Cristo nos habla en un momento
o nos habla en una situación o nos habla en una comunidad o en una relación y comenzamos a reconocer que estamos teniendo un encuentro con el Cristo vivo, un signo, una imagen, una palabra, un acto de novedad a la vez. La piedra se quita lentamente. Y aquí es donde estoy yo este año. Y tal vez tú también con María Magdalena. Mientras vemos un posible fin de esta pandemia en el horizonte y ver destellos de justicia, recuperación económica, reconexión física enfrente de nosotros, todavía estamos de duelo, todavía experimentamos pérdidas, todavía estamos traumatizados por todo lo que ha sucedido en los últimos meses, en los últimos años y en los últimos siglos, pero todavía estamos presentes, todavía buscando, todavía indagando, todavía comprometido, sin huir, sin volver a casa, mirando más allá de todas las cáscaras de cigarra muertas en el suelo. Y en cambio, tratando de escuchar la música linda de posibilidad que llena el aire alrededor de nosotros, volviéndose más y más esperanzado, abriéndose cada vez más a la conciencia de la resurrección, poco a poco, lentamente. Y para mí, eso es suficiente. Amén. Oraciones de los fieles. Despierta tú que duermes, levántate de la muerte, y Cristo te dará la vida. Trae novedad y cambio a tu iglesia, oh Dios, para que podamos servirte con valor y gracia. Despierta, oh iglesia, resucita de la muerte, y Cristo te dará vida. Trae novedad y cambio a tu mundo, para que todos conozcan la bondad de tu amor. Despierta, oh mundo, resucita de la muerte, y Cristo te dará vida. Trae novedad y cambio a nuestra nación, para que cada uno pueda compartir y honrar al otro. Despierta, oh pueblo, resucita de la muerte, y Cristo te dará vida. Trae novedad y cambio al sufrimiento, oh Dios, para que conozca tu ayuda salvadora. Despierta, afligido, levántate de la muerte, y Cristo te dará vida. Trae novedad y cambio a los difuntos, oh Dios, para que puedan crecer para siempre en tu semejanza. Despierten santos, levántense de la muerte, y Cristo les dará vida. Trae novedad y cambio a nuestros corazones, oh Dios, para que podamos crecer en fe y esperanza. Despierta, alma, levántate de la muerte, y Cristo te dará vida. En este momento podemos pedir por nuestras necesidades, preocupaciones y acciones de gracias particulares. Despierta tú que duermes, levántate de la muerte, porque Cristo ha brotado de la tumba, haciendo nuevas todas las cosas. Levántate y vive, dice el Señor. Este día Dios ha hecho para la vida y toda la alegría. Amén. Aleluya, aleluya. Y ahora que oremos la oración que Jesús sí mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén.
Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén. Aleluya, aleluya. Vayan en paz para amar y servir al Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Esto termina la porción del servicio donde estamos en Facebook Live, pero vamos a continuar en Zoom para tener una conversación de lo que oímos hoy y también tiempo para oraciones y bendiciones. Si le gustaría juntarnos, va a encontrar la información de cómo hacerlo en la próxima diapositiva. Buen día.